¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo cordial en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Bienvenidos a este espacio, a esta charla de espiritualidad, el cual estamos desarrollando desde la finca La Divina Misericordia. Mi nombre es William Quiroz, peregrino de esta comunidad. Por gracia de Dios, pues vamos a estar aquí compartiendo este tema de espiritualidad titulado La Iglesia no es del mundo. La Iglesia no es del mundo. Bueno, entonces iniciamos con una pequeña oración. Vamos a poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestras familias, este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradecemos por el don maravilloso que tú nos has regalado, que es el don de la vida, Señor. Gracias por este día que ha terminado, por la noche que está comenzando, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y protegiendo, Señor. Que nos sigas enviando a la Santísima Virgen María. Que sea ella, a través de los santos ángeles, a través de San José, nos acompañe, nos dé la gracia, las virtudes para cada día ser mejores, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, que bendigas esta comunidad y a todas las personas que en este momento se conectan a través de las redes sociales, a cada una de sus familias, todos sus proyectos, todo lo que, Señor, te presentan, te estén presentando en este momento. Seas tú, Señor, obrando grandiosamente, Señor, siempre y cuando sea para el bien de cada uno de ellos y para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias a ti, Santísima Virgen María, por tu poderosa intercesión. Señor, bendícenos y protégenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía al inicio, pues el tema de hoy es la Iglesia no es del mundo. Bueno, entonces podemos tener ese concepto de iglesia como el Vaticano, los sacerdotes, el Papa, y en sí, pues sí, es iglesia, pero también tenemos que entender de que cada uno de nosotros somos iglesia. Nosotros como misioneros, nosotros como comunidad, pues hacemos parte de la iglesia. Y tenemos que tenerlo bien claro esto. Entonces, para desarrollar este tema, pues entonces me apoyo en este libro maravilloso llamado La verdad, espada que divide, de Consuelo. Entonces, vamos a entrar en materia y nos dice: hermanos míos, la Iglesia no es del mundo, como nosotros tampoco somos del mundo, pues la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, por lo tanto, que se haga amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Nos dice, esta es una gran verdad, pero no todos entienden este lenguaje. Sin embargo, el Evangelio es claro y nos enseña de múltiples formas que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Entonces, tenemos que entender esto. Tenemos que entender de que
nosotros no podemos hacer amistad con el mundo. No podemos, porque es claro lo que nos dice el Evangelio. No podemos amar a dos señores. O sea, ya hemos tomado la decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? De seguir a Cristo. Y a Cristo no lo podemos seguir unas veces sí, otras veces no. Hoy quiero, mañana no quiero. No. Ya nos hemos encontrado con Cristo y tenemos que dejar esa amistad con el mundo. Tenemos que ser radicales con eso, cortar definitivamente con el mundo, aunque estemos en el medio del mundo. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dicen. La iglesia, aunque esté en el mundo, no es del mundo. Su misión evangelizadora se realiza en el mundo, pues es en el mundo donde están las almas. Entonces, mire, si nosotros le pedimos al Señor que nos aleje del mundo, o sea, tenemos que, no sé si me entienden, estar en el mundo pero no hacer parte del mundo. Porque en el mundo es donde se van a encontrar las almas, se van a buscar las almas, ¿cierto? Entonces, no podemos decir, Señor, apártame del mundo, esto es duro, esto es difícil. No, es en el mundo, es en medio del mundo donde nosotros vamos a evangelizar, a sacar las almas para entregárselas ¿a quién? A Cristo. Muy bien. Entonces, nos dice, bueno, por acá, el mundo donde están las almas, que hay que enseñar y adoctrinar, que hay que salvar y santificar para que no se pierda ninguna, para que no se pierda ninguna. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Qué maravilloso. Dios quiere que todos, absolutamente todos nos salvemos. Todos. ¿Y por qué quiere que todos nos salvemos? Porque todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. Y un buen padre, un buen papá, siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Y Dios para nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro papá. Y Él no quiere que nadie se condene. Ninguno de nosotros. Entonces, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así como llamó a ese grupito de los apóstoles, primero llamó a sus discípulos, después conformó el grupo de los apóstoles, los enseñó, les predicó y los mandó de dos en dos. ¿A qué? A predicar en medio del mundo, en el cual pues no fue fácil, fue duro, pero tenían ese apoyo, esa gracia, esa compañía siempre de nuestro Señor Jesucristo, como también nosotros la tenemos, ¿cierto? Porque también nosotros nos hemos convertido en esos discípulos, en esos apóstoles, en el cual tenemos que decir, como lo dijo San Pablo, ya no soy del mundo. Como decía Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, eso tenemos también que tenerlo bien claro nosotros, ¿cierto? Dejando el mundo, dejando todo lo que es desagradable a nuestro Dios. Entonces, dice el Señor, la iglesia no es del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría, pero como no soy del mundo, por eso os odia.
el mundo. Si a mí me han perseguido, también os perseguirá a vosotros. La iglesia no puede acomodarse al mundo porque no es del mundo. La iglesia no puede acomodarse al mundo. Nosotros no podemos acomodarnos al mundo. No podemos. El mundo cada día se aleja de Dios. Entonces, como el mundo se aleja de Dios, nosotros no podemos acomodarnos al mundo. No, porque la iglesia está en medio del mundo, pero como les decía ahora, no podemos hacer parte del mundo. Entonces, seguimos. Sabemos por la Sagrada Escritura que Jesús está puesto para la elevación de muchos y como signo de contradicción. La tradición siguió a Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Y esa misma contradicción perdurará a través de los siglos y acompaña a los que se han revestido de Cristo. No en vano está escrito: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os expulsen, os injurien, os proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataron los impíos a Cristo. Bueno, eso se ve muchísimo, ¿cierto? Se ve todo esto, lo que hemos acabado de escuchar. Hasta en nuestras mismas familias se ven los ataques, se ven las persecuciones. Pero el Señor nos dice, bueno, esto también lo hicieron conmigo. Ánimo cuando les estén sucediendo esto, porque hay una gran recompensa en el cielo. Tenemos que tener muy en cuenta esto, que es la recompensa de todos los sufrimientos que nosotros padecemos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pues vamos a tener una recompensa grandiosísima, una recompensa de la cual nos habla el Señor. Entonces, seguimos. Dice: por lo tanto, todos aquellos que se presentan en el mundo como teólogos experimentados y abogan por una iglesia liberal, moderna y actualizada, no saben lo que dicen, caminan a oscuras y están privados de la verdad y viven en el error. No importa quiénes sean, Dios no mira la condición de los hombres. Lo cierto es que han naufragado en la fe, se han desviado y han venido a caer en una vana palabrería, sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad y las tinieblas. Entonces, por más que nos digan, sea quien sea, no es que nosotros somos muy radicales, esto, lo uno, lo otro, eso era antes, ahora no, eso era antes, y tenemos que entender que la palabra, el mensaje de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y será el mismo, ¿cierto? Porque no se le cambia ni una tilde, ni una coma, siempre ha sido así. Entonces, por más que hayan teólogos modernos que digan, no, eso no es malo, esto, lo uno y lo otro, sabemos bien que la iglesia siempre lo ha enseñado desde el principio. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en el magisterio, en el catecismo, y como nos han dicho, nos han enseñado, pues para nosotros cumplir verdaderamente lo que dice las Sagradas Escrituras, el magisterio, el catecismo, pues estamos cortos, ¿cierto? Entonces nos falta muchísimo, estamos tratando y vamos ahí tratando de hacer las cosas bien, mas sin embargo nos critican, y entonces porque nos critiquen y nos digan eso no es así, pues nosotros no vamos como que a
a escuchar, porque eso no es la voz de Dios, ¿cierto? No es la voz de Dios. Y esto nos tiene que quedar muy claro, porque es que el pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor. Sabemos que cuando, por gracia de Dios, nosotros como consagrados tenemos que entender y saber escuchar si esa voz verdaderamente es la de un buen pastor. Entonces, siguiendo con la lectura, nos dice la iglesia que estos ministros desleales pretenden modernizar está levantada sobre Cristo, roca firme, piedra angular, elegida y preciosa. La sangre del Cordero sin tacha y sin mancilla, juntamente con la sangre de los mártires, es como la argamasa que da fuerza y solidez a este santuario no hecho por mano de hombre, pero esto el hombre carnal no lo entiende, no comprende que el éxito de la iglesia en el mundo y el crecimiento espiritual de todos sus miembros está en vivir con Cristo en Dios. Mire, me quedo aquí con lo último, impresionante. Dice, no comprenden que el éxito de la iglesia en el mundo, el crecimiento espiritual de todos sus miembros está en vivir con Cristo en Dios. Vivir con Cristo en Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros que vivir y tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar, sí, a través de la palabra, a través de las prédicas, a través de todo lo que nos dice, pero hay que enseñarlo también a través del ejemplo de vida, ¿cierto? Tenemos que dar ejemplo, porque seguramente nada más nos quedamos en la prédica verbal, ¿sí? Pero tenemos que también enseñarlo a través de nuestro ejemplo, de vida. Bueno, como el tiempo es corto, quiero adelantarme un poquito para llegar acá a esto tan impresionante. Nos dice, le dice el Señor a Consuelo, le dice, Consuelo, aceptando el sufrimiento, el desprecio y la humillación, podrás comprender el gran dolor que siento en mi alma cuando soy despreciado por unos y humillado por otros. Por eso, tu dolor es mi dolor y tu desencanto también es el mío, porque yo esperé que mi viña diese uvas, pero dio agracias. Yo también tengo corazón y sufro cuando soy humillado, postergado y cruelmente tratado por los hombres. No lo olvides y repara. También sufro cuando contemplo como algunos a quienes amo se alejan de mí y persiguen a mi iglesia para destruirla, pero yo la seguiré protegiendo del adversario y la seguiré guardando de los hombres perversos y de los hijos desnaturalizados, y a ti te pido que la defiendas también. Impresionante. A ti te pido que la defiendas también. A ti, ¿a quiénes? A nosotros. Que la defendamos. porque la iglesia, o sea,
ese cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que quererla, amarla, respetarla y defenderla de esos lobos que la quieren destruir, que la quieren acabar, ¿cierto? Es muy lindo porque dice, yo la seguiré protegiendo. O sea, tenemos la protección ¿de quién? De Cristo. Cristo, que está por encima de todo el que quiera hacer daño, de todo el que quiera destruirla. Entonces no estamos solos, porque Cristo está con nosotros y Él la está defendiendo, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte, ¿cierto? Entonces, para ir terminando, dice, ciertamente hay que sufrir la injusticia de los hombres para comprender un poco los sufrimientos de Cristo, porque Él, siendo inocente, fue humillado y no abrió su boca, para aprender y aceptar las contrariedades de la vida sin alterarse, con dominio de sí, con paciencia en el sufrimiento, con amor y espíritu de mansedumbre. Es necesario volver los ojos a Cristo crucificado y adherirse a su cruz. En encuentro con el varón de dolores, que hasta el mismo suplicio dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Transforma la vida del hombre y convierte el dolor en oración, la oración en perdón y el perdón en amor. El perdón en amor. Entonces, es muy lindo todo este mensaje que nos da el Señor a través de este libro tan impresionante. También quería tomar una cita bíblica que nos habla, donde nos habla el Señor, nos habla Lucas 8, 19 al 21, cuando Jesús estaba allí predicándole a la multitud, llegan a decirle que afuera estaba su madre y sus hermanos, y ¿qué contesta el Señor? Todos los que cumplen mi palabra, esos son mis hermanos y también mi madre. Entonces, los que cumplen. Entonces, si verdaderamente somos hermanos de Cristo, porque es muy bonito decir yo soy hermano de Cristo, Cristo es mi hermano mayor, pero el Señor es muy claro y nos dice, todo el que cumple mi palabra, ese es mi hermano. Entonces nos tiene que llevar a pensar, ¿estoy verdaderamente cumpliendo la palabra de Dios? ¿Verdaderamente soy de Cristo? ¿O soy de Cristo y soy del mundo? Porque entonces ya dejo de ser hermano de Cristo. Dejo de ser hermano de Cristo. También en Juan 14, 15 nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, Señor, te amo, Señor, te amo, te amo? Cuando le digamos al Señor, te amo, nos tiene que llevar el pensamiento a decir si verdaderamente estamos guardando los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, ahí se cumplen todos, ¿cierto? Porque amando a Dios, pues nadie se le da por robar, por fornicar, por los demás mandamientos, leyes que nos alejan de Dios. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Y si somos hermanos de Cristo, tenemos que cumplir lo que nos dice, ¿cierto? ¿Y cómo lo cumplimos? Yéndonos por el camino que Él nos ha trazado, que nos ha mostrado, ¿cierto? Porque no estamos solos. Él nos dice que nos defenderá, nos cuidará y nos protege. Y lo ha hecho. Y Él no miente, ¿cierto? Él dijo, me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios, Él lo cumple, Él lo cumple. Jesús no miente, tenemos que creerle al Señor, verdaderamente creerle al Señor. Lo que pasa es que tampoco le hemos creído al Señor, no le hemos creído definitivamente al Señor, no le hemos creído. Entonces,
Pidámosle esa gracia al Señor. Pidámosle esa gracia del Señor de tener una fe verdaderamente, una fe radical, por decirlo así, una fe que verdaderamente nos lleve a amar, a comprender, a defender la iglesia, a defender nuestra iglesia, ¿cierto? Entonces, vamos a ir terminando ya con una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a través del Espíritu Santo a amar, a respetar y a cuidar a nuestra iglesia católica, la cual Él la quiso fundar para que nosotros fuéramos sus miembros, ¿cierto? Recuerden, Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu y a través de la Santísima Virgen María, nosotros podamos amar y defender nuestra iglesia, que nosotros como ovejas, siendo tú el gran pastor, sigamos caminando, Señor, sigamos fortalecidos en tu amor, en todo, Señor, lo que tú nos has dado, regalado, Señor. Bendícenos y protégenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María.